Estamos contentos, agradecidos hermana. Con el... ¿Sí? A ver. Estamos contentos, agradecidos con el Señor de que pues nos da la oportunidad de poder estar reunidos a través de este medio de comunicación y poder presentar la palabra del Señor. Antes de poder iniciar, pues me gustaría que oráramos para que el Señor nos dirija en la presentación de esta hora. Querido y bondadoso Padre eterno, que tu morada es en los altos cielos. Estamos primeramente agradecidos contigo porque nos das la oportunidad de poder vivir, de poder tener oportunidad el día de hoy, de poder reconciliarnos contigo a través de esa obra que solamente tu Espíritu Santo puede hacer. Y te damos gracias, Señor, también por la oportunidad que nos das de poder estar por este medio de comunicación y poder llegar a muchas personas que, al igual que nosotros, necesitamos de tu palabra para que pueda ser una guía y una luz en medio de estas tragedias que hoy en día están ocurriendo en relación a la salud y muchas otras cosas. Queremos suplicar tu presencia y tu dirección al presentar esta temática. Te lo pedimos, lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, un saludo una vez más para todos. El título de la presentación de esta hora le hemos colocado como prevención de las enfermedades, pero durante la presentación vamos a girar un poco en torno a estos acontecimientos que estamos enfrentando, como es el caso del coronavirus, aunque digo que vamos a tocar algunos aspectos de este virus que se ha propagado ya y que estamos viviendo ya en una pandemia prácticamente, pero es el mismo plan que vamos a presentar ahora, es el mismo plan que Dios nos ha presentado para poder atender diferentes tipos de enfermedades, porque esto solamente es el principio de lo que nosotros ya tenemos escrito, que es parte de los acontecimientos proféticos, las epidemias y el aumento de las enfermedades en estos últimos tiempos. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, y he escogido como la lectura bíblica el Salmo 91, que le voy a dar lectura desde el versículo 1 al versículo 7. Usted puede tomar su Biblia, puede leer el Salmo 91 en su totalidad, porque es un salmo que trae esperanza, que trae muchas promesas para todas las etapas del hombre, pero en particular tiene un propósito escatológico, es decir, para los últimos tiempos. Así que le voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 7 y este texto va a ser prácticamente nuestra guía para poder presentar esta temática. Dice el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. El versículo 7 dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Indudablemente, hermanos, cada vez que damos lectura al Salmo 91, todos podemos reconocer que hay promesas maravillosas de parte de Dios. Estábamos hace años atrás en una de nuestras iglesias y el predicador mencionó el Salmo 91 y después de haber leído todo el capítulo 91, él preguntó a la congregación, ¿para quién es esta promesa? ¿Para quién es este Salmo 91? ¿Es para todos?, preguntó el predicador, y todos asentimos con un amén diciendo, sí, es para todos. Y el predicador nos dijo, y recuerdo que eso se quedó muy grabado en mi mente, dijo, el Salmo 91 no es para todos. Dice el versículo 1, escuche bien, el que habita el abrigo del Altísimo, el que decide habitar el abrigo del Altísimo, esa es la persona que va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, que el Salmo 91
todo el capítulo, hermanos, encierra promesas que Dios las da a todos, pero que no todos van a tomar el resultado de esa promesa, porque quizá no todos nos vamos a colocar en la condición que Él desea que lo hagamos para poder gozar de esas promesas. El versículo 6 dice, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Estamos en medio de una pestilencia, estamos en medio de enfermedades, porque al hablar de pestilencias, pestes, es un término médico, podemos decirlo así, donde está hablando prácticamente pestes, pestilencias, enfermedades que tienen magnitudes mayores, ya no solamente un territorio, sino estamos hablando ya de magnitudes territoriales mayores. Estamos hablando ya no solamente de un grupo pequeño, sino si estamos hablando, y lo voy a relacionar ya prácticamente con las enfermedades que estamos teniendo hoy en día, que ya ha llegado a la magnitud de una pandemia donde hay muchos países que están involucrados ya. El Salmo 91:6 dice, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni tampoco mortandad que en medio del día destruya. Y la promesa del 7 es que podrán estar cayendo 1,000 y 10,000 a nuestra diestra, dice, pero a ti no llegará. Una vez más, hermanos, estas promesas, si bien Dios desea que todos nos agarremos de estas promesas, definitivamente al Dios presentarnos promesas en la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, todas ellas llevan condiciones. Así que en esta presentación vamos a ver cuáles son las condiciones, hermanos, para poder gozar de estas promesas que Dios nos está haciendo a través del Salmo 91. En la fecha del 25 de febrero, hermanos, de este año, Nancy Messonnier, que es una médica internista y que también es directora del Centro Nacional para Enfermedades Respiratorias, dentro de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, el CDC, en un artículo ella mencionó de que no era cuestión de que se iba a pasar el asunto del coronavirus, iba a llegar esta enfermedad aquí a Estados Unidos, sino más bien, decía ella, sino de cuándo va a pasar exactamente. No era la pregunta, ¿irá a pasar aquí? ¿Llegará aquí también? Sino más bien, todos los países, hermanos, ya estaban esperando esto. ¿Cuándo es que va a llegar exactamente? ¿Y a cuántas personas en el país iban a tener una enfermedad severa? Eso es lo que ella mencionó el 25 de febrero, que ya, hermanos, prácticamente estamos casi a un mes y ahora podemos llegar a ser el tercero, sí, creo que estamos ocupando ya casi el tercer lugar aquí en Estados Unidos en cuanto a los números de esta enfermedad que se ha desarrollado. Qué interesante. Ahora voy a mencionar más bien prácticamente algunas de las prevenciones que se han estado mencionando para no estar involucrado en estas infecciones del coronavirus. Son algunas medidas de prevención para poder evitar la propagación de enfermedades respiratorias, porque recordemos que el coronavirus es una enfermedad respiratoria. Puntos, hermanos, que generalmente cuando los mencionamos, hago mención también de que esto no es nada nuevo. Estamos hablando de que ese tipo de prevención tiene que ver con el aseo y con la higiene. Ahora, la mejor manera, dicen los especialistas de salud, de poder prevenir este tipo de enfermedades es, primeramente, pues evitar exponerse a personas que han estado en contacto directo con este virus. Pero hay otras cosas que también nosotros podemos hacer para poder prevenir esta propagación de esta enfermedad respiratoria. Que cuando uno tose, se nos está diciendo, o cuando uno estornuda, uno se tiene que cubrir la nariz, cubrirse la boca, cubrírsela con un pañuelo. Estamos hablando de que la primera expresión es cubrir la boca, cubrir la nariz con el antebrazo, o hacerlo con un pañuelo desechable y posteriormente tirar ese pañuelo. Esa es una de las medidas de prevención.
Hay otra que tiene que ver con el lavado frecuente de las manos, y hay que hacerlo no solamente con agua, sino con agua y jabón, por lo menos se nos está diciendo unos 20 segundos para que podamos evitar la propagación de este virus y evitar el contacto con otras personas. Ahora, lavarse con agua y jabón también después de que uno ha tosido, ¿sí? Independientemente de que estemos utilizando el antebrazo o que estemos utilizando el pañuelo desechable, hay que correr y lavarnos las manos con agua y con jabón después de haber estornudado, después de haber tosido, después de haber sonado la nariz. Y si no hay agua y jabón disponibles, entonces se nos está recomendando utilizar un desinfectante de manos que por lo menos contenga el 60% de alcohol. Lavarse las manos siempre con agua y jabón si están visiblemente sucias. Y cada vez que estamos hablando de esto, hermanos, se me hace bastante interesante porque a raíz de que surge el coronavirus se ha dado un mayor énfasis al asunto del aseo y de la higiene. Sin embargo, como estamos hablando aquí dentro de nuestro medio y que muy probablemente llegue no solamente a personas que tenemos este mensaje, sino a otras personas que no lo tienen, y poder decirles, hermanos, que nosotros tenemos ya todos estos principios de salud desde hace muchos años atrás y voy a mencionarlos más adelante. Pero es interesante, hermanos, el hecho de que se nos tenga que decir, lavémonos las manos, lavémonos con agua, lavémonos con jabón, después de que estornudemos, después de que toquemos nuestra nariz, corramos a lavarnos las manos. Y si no se ha tocado la nariz y si no ha tosido, pero están visiblemente sucias, es algo muy natural que desde que somos niños se nos enseña, bueno, lavémonos las manos con agua y con jabón. Otra de las recomendaciones que se están mencionando para prevenir esta propagación de enfermedades es evitar tocarse los ojos, evitar tocarse la nariz y la boca, porque esta es una transmisión a través de mucosas. Entonces, hay que evitar el toque y, sin embargo, a través de estudios se ha mencionado que durante el transcurso de una hora, una persona puede tocarse la cara de unas 20 a 22 veces. Y es bien increíble, hermanos, no sé si ustedes han visto algunos videos que están circulando por allí, de que personas que están recomendando y diciendo, pues no se toque los ojos, no toque la nariz, no toque la boca, al cabo de unos cuantos minutos se detecta que también estas personas se están tocando. ¿Por qué? Porque el ser humano lo hace de manera inconsciente. 20 a 22 veces en el transcurso de una hora, usted y yo vamos a estar tocándonos la cara. Por eso es de que esta propagación se hace, podemos ver numéricamente que está aumentando porque hay contacto, ya sea con el ojo, con la nariz o con la boca. Bueno, pero en este tiempo, si es que lo hacemos de manera inconsciente, en este tiempo pues hay que estar más precavidos de no hacerlo o de después de haber tocado algo, correr y lavarnos las manos. Si estamos ya un poquito enfermos, hermanos, ya sea una gripe, si estamos con algún otro padecimiento, que ya hay enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, o si ya hay enfermedades pulmonares, nos colocamos en mayor riesgo. Personas mayores ya de 50 años, aunque ahorita se está viendo de que lo que al inicio se empezó diciendo que solamente era para la tercera edad, tuviésemos cuidado para este grupo de personas porque eran más vulnerables, que a los niños no les estaba dando mucho y que si ellos tenían no estaban presentando síntomas, pero que si eran personas que podían, eran personas que podían infectar a otros. Ahora ya lo estamos viendo que tanto los bebés, los niños, los jóvenes, que aparentemente eran como invencibles ante este virus, se está viendo ahora que también los jóvenes, es decir, no hay ninguna edad que sea que no esté al contagio de este virus. Así que todas las edades, hermanos, tenemos que tomar en cuenta estas recomendaciones. Quedarnos en casa cuando estemos enfermos y el cuidado es para todos. Hablando de los objetos y las superficies que se están tocando, pues la recomendación es limpiar, es desinfectar,
aquellas partes que se están utilizando con mucha frecuencia, el que podemos decir las partes de la puerta donde abrimos, donde cerramos, los lavabos, en fin, todas las superficies que se tocan. Y nuevamente volvemos a repetir, esto tiene que ver prácticamente con el aseo y con la higiene que tenemos, no solamente dentro de casa, sino también en otros lugares donde nosotros nos encontremos. Esto es en cuanto a algunas de las recomendaciones que tanto la Organización Mundial de la Salud, los epidemiólogos, los virólogos, los infectólogos, todas las fuentes de salud, organizaciones de salud están dando este tipo de recomendaciones. Yo sé que esto que acabamos de mencionar no es nuevo, porque usted lo está escuchando y estamos siendo bombardeados ya sea por todos los medios de este tipo de prevención que tenemos que estar haciendo. Pero una vez más quisimos recalcarlos. Pero ahora vamos a ir, hermanos, al espíritu de profecía, porque tanto la Biblia como el espíritu de profecía son fundamentales para nosotros. En el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 24 y en el párrafo 2, me encontré con un pensamiento que se me hizo bastante interesante e importante para los acontecimientos que estamos presentando, hablando. Este pensamiento de eventos de los últimos días no solamente está hablando de un asunto de enfermedad, sino de prácticamente de todos los acontecimientos que en el tiempo del fin se iban a estar viendo. Somos parte de, y este asunto de las enfermedades es parte de las profecías que ya se nos había advertido tanto en el libro de Mateo capítulo 24, en el libro de Lucas también se nos habla, pero vamos a ir a la parte profética. Fíjese, el espíritu de profecía. Dice ahí en la página 24, la tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia. Así que la pregunta, leyendo este pensamiento sería, hermanos, ¿estamos preparados? Fíjese que cuando esta doctora, esta médico internista que trabajaba, que yo les mencionaba, para el Centro Nacional de Enfermedades Respiratorias, dijo, no sé cuándo va a pasar exactamente, más bien no sé si va a pasar, el asunto es cuándo va a pasar. No sabemos si pasará, no es la pregunta, sino más bien cuándo pasará exactamente. Y todos los países estaban esperando. Ahora, cada país, cuando llegó el virus a ese lugar, a esa enfermedad llegó a ese país, la pregunta para todos era, ¿está ese país preparado para atender a todos los casos de esa enfermedad, de ese virus? Ahora, la pregunta aquí en el ámbito en el cual nosotros nos movemos sería, y leyendo eventos de los últimos días, dice, la tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia. La pregunta aquí sería, ¿nos hemos preparado o estamos preparados, hermanos? ¿Cómo nos encontró este asunto del virus? ¿Estamos ya preparados o recién corremos a prepararnos? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos contestar esto? Voy a leer el párrafo completo. Voy a leer el párrafo completo de Eventos de los Últimos Días, página 24 y párrafo 2. La tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bien interesante, me llama la atención bastante, hermanos, del hecho de que para poder afrontar una de las epidemias que ya es pandemia prácticamente, una de las enfermedades a nivel global, se nos dan recomendaciones preventivas que tienen que ver con el aseo y con la higiene. Sin embargo, Dios dice que para poder prepararnos ante todo aquello que se avecina, lo primero que debemos de hacer, dice, es arrepentirnos para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, ¿por qué el plan de Dios es así? ¿Por qué nos dice que para poder estar preparados lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos? ¿Qué implicaciones tiene el arrepentimiento? ¿Implica la obra eficaz del Espíritu Santo? ¿Implica el reconocimiento del pecado? Recuerda lo que dice las Sagradas Escrituras, o puede buscarlo en su Biblia. San Juan 16:8 habla de que Él
el Espíritu Santo viene para convencernos de pecado. Es decir, ¿cómo afrontamos la tempestad que se avecina? Dice, hágalo con arrepentimiento. ¿Pero de qué me arrepiento si estamos haciendo todo correcto? Indudablemente necesitamos la obra eficaz del Espíritu Santo para convencernos de pecado. Hermanos, las cosas no las estamos haciendo correctamente. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, que me haga ver mi condición. Tengo que reconocer que estoy mal, tengo que reconocer mi pecado para que pueda llegar al arrepentimiento, y también está implícita la confesión de mi pecado, pero también recuerda lo que dice Proverbios capítulo 28 y versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, y la segunda parte dice, y se aparta, ese es el que va a alcanzar misericordia. Entonces, fíjese todo lo que está implícito aquí con lo que Dios dice en Eventos de los Últimos Días, que para poder hacer frente a todo lo que nos está viniendo, inclusive este tipo de enfermedades, debemos hacerlo mediante el arrepentimiento, que está implícito, volvemos a repetir, la obra del Espíritu Santo, convencerme de pecado, tengo que reconocer mi pecado, tengo que confesarlo, y con la confesión no termina, porque si ya hubo reconocimiento de pecado, al Jesús perdonarme, ahora viene el apartarse de ese pecado, ¿verdad? Todo eso está implícito dentro del arrepentimiento. Pues consideremos eso, hermanos, que para poder prepararnos entonces, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Ahora, en el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, hermanos, en la página 143 o párrafo 197, usted va a buscar el Espíritu de Profecía y busca ahí Consejo sobre el Régimen Alimenticio. Si es el párrafo, va a aparecer al lado izquierdo del texto, y si es página, pues está en la parte final de la hoja. Página 143 o párrafo 197. Y esto, por lo que acabamos de leer en Eventos de los Últimos Días. Vamos a ver qué dice Consejo sobre el Régimen Alimenticio respecto al arrepentimiento que estaba hablando en Eventos de los Últimos Días. Dice el párrafo 197. A muchos de los afligidos que eran sanados, Cristo dijo, no peques más porque no te venga alguna cosa peor. Ese texto lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 14. No peques más porque no te venga alguna cosa peor. Es decir, algo mal se estaba haciendo ya desde un principio, y la enfermedad de esa persona a quien Jesús sanaba era consecuencia de ese pecado que estaba cometiendo. Entonces, cuando Jesús perdonaba, le decían, bueno, vaya, ya no siga haciendo eso mal que estaba haciendo, porque eso va a traer consecuencias de enfermedad, y ya no lo cometa más, ya no lo haga más, porque si no puede venir algo peor. Ahora, Consejo sobre el Régimen Alimenticio sigue diciendo, así enseñó que la enfermedad, fíjese aquí, es resultado de la violación de las leyes de Dios, tanto naturales como espirituales. No sé si a estas alturas podemos hacer una diferenciación de una ley espiritual y una ley natural. Yo le podría preguntar cuál es la ley espiritual y cuál es la ley natural. Y la respuesta sería, hermanos, la ley espiritual son los 10 mandamientos, es la ley moral, la que fue dada allá en el Sinaí, y la ley natural también es conocida como leyes de la salud o leyes de la naturaleza, los principios de salud, o también conocidos como los verdaderos remedios. Por eso dice aquí Consejo sobre el Régimen que así enseñó Jesús que la enfermedad, fíjese bien aquí, es el resultado de la violación de las leyes de Dios. Tenemos que concentrar, escuchar bien el pensamiento, oír al Espíritu de Profecía, leer y entender, hermanos, lo que Dios está diciendo aquí. Fíjese, sigue diciendo el pensamiento, el mucho sufrimiento que impera en este mundo no existiría si los hombres viviesen en armonía con el plan del Creador. ¿Cuál es el plan del Creador? ¿Cuál ha sido el plan del Creador desde que creó al hombre?
tenemos ahí en 3 de Juan, dice, yo deseo que tú seas prosperado, yo deseo que tengas salud. El Señor presenta el plan de vida y le dice, este es el camino, andad por él y no torzáis, esta es la muerte, esta es la vida, y yo os digo, dice el Señor, es un Padre muy amoroso, dice, escogeos la vida, el camino a donde va la vida. El plan del Creador siempre fue que el hombre tuviese vida y vida en abundancia. Ahora, dice aquí que el sufrimiento que hoy en día estamos viendo en el mundo no iba a existir, hermanos, a menos de que rompiésemos esa armonía que Dios tenía cuando creó al hombre. Seguimos leyendo aquí en este mismo libro de Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 144, dice, Cristo había sido guía y maestro del antiguo Israel y le enseñó que la salud es la recompensa de la obediencia a las leyes de Dios. Estamos leyendo estos pensamientos, hermanos, porque en la primera parte decía, ¿cómo vamos a afrontar toda esta situación que estamos viviendo? Bueno, número 1, dice Dios, tiene que arrepentirse, pero ¿arrepentirnos de qué, hermanos? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Mientras no hay reconocimiento del pecado, mientras yo estoy haciendo todo bien, y fíjese que estamos haciendo un planteamiento en el área de la salud. Empezamos leyendo el Salmo 91, donde decía que ni peste ni enfermedad y que iban a caer a nuestro lado 1,000 y 10,000, pero que a nosotros no nos iba a llegar, y todos sabemos que esas promesas son condicionadas. ¿Condicionadas a qué? Hay que obedecer, indudablemente, aquí decía el pensamiento, a una ley espiritual y a una ley natural. Si yo estoy violando estas leyes, entonces la enfermedad va a venir, porque la obediencia es a las leyes naturales, a las leyes espirituales, tiene como consecuencia salud física, mental y espiritual. Por lo tanto, estamos leyendo aquí estos pensamientos que están confirmando eso. Por eso es de que Dios dice, primero inicie con el arrepentimiento, porque si no, no va a haber mayor cosa. Ahora, la salud, dice aquí el pensamiento, es la recompensa de la obediencia a las leyes de Dios. El gran médico que sanó a los enfermos en Palestina había hablado a su pueblo desde la columna de nube, diciéndole lo que debía hacer y lo que Dios haría por ellos. Este pensamiento, hermanos, es hermoso. Y aquí en este pensamiento podemos encontrar también una promesa para poder reclamar a Dios en el momento de enfermedad, en el momento de dificultad. Ahora, dice el pensamiento entonces, así como el gran médico sanó en el pasado a los enfermos de Palestina, el día de hoy, hermanos, Dios está hablando a su pueblo y les dijo, así en el pasado como ahora, lo que tenía que hacer y lo que Dios iba a hacer por ellos. Por eso ahora cita el texto bíblico de Éxodo capítulo 15, versículo 26. ¿Y qué les dijo al pueblo de Israel? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, dijo, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Hay muchos verbos aquí implícitos en el libro de Éxodo. Si oyes, si haces, si dieres oído, si guardares, entonces ahora sí viene la promesa, ¿verdad? Si oyes primero y después de lo que oíste, después lo haces y lo guardas, entonces aquí viene la promesa, ninguna enfermedad de la que yo envié, voy a enviarte a ti, porque dice, yo soy Jehová tu Dios, tu sanador. En Éxodo capítulo 15, versículo 26 hay promesa, pero es con condición. Y por eso inició el pensamiento diciendo, Dios primero le dijo al pueblo de Israel lo que tenía que hacer y lo que Dios iba a hacer por ellos. Fíjense bien, hermanos, porque lo que estamos estudiando en esta parte es lo que tenemos que hacer para poder prepararnos para la tempestad que se avecina. Esa protección que muy a menudo en este tiempo, porque yo lo he recibido mucho por mensajes de texto, el Salmo 91, que inclusive hasta en la televisión, en YouTube están tomando este versículo, es una promesa, pero es condicionada. Es decir, que mientras no cumplamos la condición, la promesa no se va a cumplir.
Dios dijo lo que tenía que hacer el pueblo y lo que Dios iba a hacer por ellos. Seguimos leyendo aquí en la página 144 de Consejos sobre el régimen alimenticio. Cristo dio a Israel, fíjese, escuche bien aquí, instrucciones definidas acerca de sus hábitos de vida y le aseguró, Deuteronomio 7:15, hubo una promesa aquí para el pueblo de Israel: quitará Jehová de ti toda enfermedad. Y sigue diciendo el pensamiento, escuche bien, cuando el pueblo cumplió estas condiciones, se le cumplió la promesa. ¿Cuál promesa se le cumplió? Salmo 105:37 dice, no hubo en sus tribus enfermos. Hermanos, para que la promesa de Dios se cumpla ahora ante este virus y ante todas las enfermedades, epidemias o pandemias que pueda venir en este tiempo de fin, hay condiciones que tenemos que cumplir. Cristo está dando instrucciones definidas. Escucha aquí esta palabra, hermano, que es bien clave para la presentación. Da instrucciones definidas acerca de sus hábitos de vida. Y entonces, ahora viene la promesa, Dios va a quitar toda enfermedad. Van a caer a tu lado 1,000 y 10,000, pero a ti no te va a llegar. Cuando el pueblo cumpla con esa condición, entonces también se va a cumplir la promesa que no hubo ninguna enfermedad, a nadie le tocó el coronavirus, ni el virus, ni ninguna enfermedad posterior a esta, ninguna enfermedad en sus tribus. Salmo 105:37. Pero ahora quiero que escuche bien porque el deseo de todas las gentes, hablando de esto, hermanos, es maravilloso lo que dice el espíritu de profecía. Deseo de todas las gentes, páginas 763 y 764, o allí mismo en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 144. Escuchen bien lo que dice en relación a estas promesas que ya acabamos de mencionar. Estas lecciones son para nosotros. Fíjese, comenzó con el pueblo de Israel y decía el médico que sanó allá en Palestina, habló cuando Cristo dio al pueblo de Israel. Sin embargo, más abajito de estas páginas que acabamos de leer dice, estas lecciones son para nosotros. Pero escuche bien lo que sigue diciendo. Hay condiciones que deben observar todos los que quieran conservar la salud. Todos deben aprender cuáles son esas condiciones. Al Señor no le agrada que se ignoren sus leyes naturales o espirituales. Hemos de colaborar con Dios para devolver la salud al cuerpo, tanto como al alma. Estas lecciones entonces de promesas y cuando Jesús decía, bueno, ninguna enfermedad, yo lo sanaré, no va a haber ningún enfermo de entre sus tribus, quitará Jehová de ti toda enfermedad, caerán a tu lado 1,000 y 10,000, no llegará la peste, no llegará la destrucción. Todas esas promesas, dice, son para nosotros, pero hay condiciones, hermanos, que se tienen que observar para aquellos que queremos conservar la salud. Pero me llama mucho la atención lo que sigue diciendo. Todos deben aprender cuáles son esas condiciones. Ahora, la pregunta que yo le haría es, ¿usted sabe cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir? Usted puede decir, bueno, sí, es obedecerle, pero ¿obedecer qué? ¿Conoce usted específicamente cuáles son las condiciones que el Señor pide para que pueda usted tener salud y que no le afecten las enfermedades? Ahora, de paso, antes de poder mencionar cuáles son esas condiciones de manera específica, podemos decir que una persona que esté obedeciendo también puede llegarle algún virus, algún tipo de enfermedad, sí, desde luego que sí. Pero en ese caso de que estando en obediencia llegásemos a padecer algún tipo de enfermedad, pues prácticamente eso sería la posición de una prueba. Ahí tendríamos que recordar la vida de Job, ¿sí? Varón justo, temeroso de Dios, pero sin embargo Dios permitió que atravesase por esa prueba. Ahora, no así, estando en desobediencia y padecer alguna enfermedad y entonces decir, pues yo no sé por qué Dios me tiene así, porque ahí no sería una prueba, ahí sería una consecuencia de estar en una desobediencia con Dios. Así que
dice el texto, el pensamiento entonces dice, todos deben aprender cuáles son esas condiciones, porque todos queremos gozar de esas promesas, entonces todos tenemos que aprender cuáles son esas condiciones, porque a Dios no le agrada, hermanos, fíjese bien, que ignoremos, dice aquí, es decir, que yo desconozca cuáles son esas condiciones naturales, leyes naturales o leyes espirituales. Bastante claro el pensamiento, hermano. La condición para poder gozar de salud es no ignorar, no ser ignorante en cuanto a las leyes naturales o espirituales. Esa es la condición prácticamente, no ignorar ley natural o ley espiritual. Yo sé que es muy probable, los que ya tenemos conocimiento aquí del mensaje de salud, para nosotros es fácil recordar algunos de los principios que están involucrados dentro de la ley natural, pero muy probable algunos que no conozcan, no tengan el conocimiento del mensaje de salud que nosotros tenemos y hemos sido privilegiados, hermanos, al tener este mensaje, lo desconozcan. Así de que solamente los voy a mencionar brevemente, porque no es el punto de tocarlos de manera específica en esta ocasión, pero solamente voy a mencionarlos rápidamente cuáles son estos principios de salud a los cuales el espíritu de la profecía estaba diciendo hay condiciones y debemos de saber cuáles son esas condiciones para que la promesa de Dios pueda derramarse. Tenemos principios de salud que forman parte del mensaje de la reforma en pro de la salud, valga la redundancia, y estos son algunos de los que hemos encontrado dentro del espíritu de profecía. El asunto de la respiración, una respiración correcta, tiene que ver con el aire puro. Hermanos, fíjense, bastante interesante que ahora que se ha desarrollado este tipo de virus, enfermedades que tienen que ver con la función pulmonar, muchas de las recomendaciones que están dando hoy los especialistas los tenemos que recordar porque ya el Señor nos los había presentado. He recibido algunos mensajes donde se nos dice, bueno, si usted quiere saber si sus pulmones están funcionando bien, haga por la mañana, respire unos 10 segundos, reténgalo, y si usted puede retener sin que tosa, sin que se esté ahogando, quiere decir que sus pulmones están bien. He recibido ese tipo de mensajes, yo no sé si alguno de ustedes lo ha recibido, pero el respirar aire puro, hermanos, es un principio de salud que deberíamos estarlo haciendo. Es más, ya debería ser un hábito en nuestro estilo, de nuestra manera de vivir, respirar correctamente. ¿A qué nos estamos refiriendo con respirar correctamente? Respiración profunda tiene que ver con el diafragma y no solamente con la parte superficial o solamente el hecho de levantar los hombros, pero que no está llegando suficiente oxígeno a nuestro cerebro. Así que una respiración superficial, una respiración profunda, respirar aire puro, 5 a 10 respiraciones profundas mañana y tarde. Necesitamos una buena oxigenación. Exponernos al sol, bastante interesante también, porque voy a ir haciendo algunas comparaciones de lo que estamos escuchando hoy en día. Están esperando, todavía no se sabe cuál es la acción que pueda tomar este virus ante el verano, ante la exposición del sol, pero se asume, algunos especialistas de salud mencionan que así como cursa la gripe, la influenza, que en un medio soleado las bacterias, los virus se pueden destruir, así de que exponernos al sol, hermanos, es uno de los principios de salud que nosotros ya teníamos. Hay que exponernos al sol por lo menos unos 10, 15 minutos diarios, antes de las 9 de la mañana, después de las 4 de la tarde, para evitar esos rayos ultravioletas. Bueno, la temperancia. Necesitamos la temperancia, sí, dentro del listado de las recomendaciones. Ahora, cuidando el sistema inmunológico, le están diciendo, pues no tome, no fume. ¿Por qué? Porque eso hace que las defensas bajen. La temperancia, hermanos, nosotros ya lo tenemos desde hace tiempo. Y bueno, y no solamente refiriéndonos a estos aspectos de droga, de tabaco y de alcohol, porque la temperancia, dice el espíritu de profecía, no hay tiempo ahorita de profundizar en cada uno de ellos, pero la temperancia es muy abarcante. Es más,
Otra forma de hablar de la reforma pro salud o del mensaje de salud es la obra pro temperancia. La temperancia es un principio de salud que se aplica a todos los demás principios. Temperancia con el agua, temperancia con el sueño, temperancia con la comida, temperancia con la exposición al sol. Es decir, la temperancia se aplica a todos los demás principios, porque la temperancia está aplicado a todos los aspectos, a todos los actos de nuestra vida. Por eso es una abstención de todo lo que es dañino y con moderación todo lo que es bueno. Hay muchas cosas buenas que podemos realizar en 24 horas, pero aún en esas condiciones buenas tenemos que aplicar este principio de la temperancia. Se habla del descanso adecuado, desde luego que sí, fíjese, ahora con este asunto del coronavirus, los médicos y todo el área de salud está diciendo, quiere tener un sistema inmunológico sano, pues tiene que descansar bien. Al momento de dormir, el momento de la noche cuando estamos descansando, es el mejor momento para que el cuerpo se pueda regenerar y pueda tomar fuerzas para el día siguiente. Así es de que es uno, o más bien otro de los principios que ya el Señor nos los había dado para poder hacer frente, hermanos, no solamente a esta cuestión de estos virus, sino a los que han pasado y a los que van a venir. El ejercicio. ¿Ha escuchado hablar del ejercicio últimamente? Y bueno, alguien me estaba comentando, nunca he visto a más personas hacer ejercicio que en este tiempo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué empezamos a hacer ejercicio ahora? Porque estamos un poco asustados con el asunto de que tenemos que mantener un sistema inmunológico fuerte para no enfermarnos con el coronavirus. Sin embargo, ¿qué hacíamos antes? ¿O qué vamos a hacer después cuando ya todo esto comience a disminuir? ¿Vamos a volver a nuestra vida anterior? Hermanos, estos son principios de salud que ya el Señor nos había mencionado, ya lo teníamos con anterioridad. Hacer o realizar ejercicio físico diario de 20 a 30 minutos por lo menos, con un máximo de 1 hora, 45 minutos a 1 hora. No más, ¿por qué? Porque tenemos que aplicar la temperancia también aún en el ejercicio físico. La alimentación adecuada. ¿Ha escuchado usted también hablar acerca de la alimentación adecuada ahora que está el coronavirus? Sí. ¿Por qué? Nuevamente, el sistema inmunológico. Hermanos, están recomendando no consuma muchas carnes, no disminuya las carnes, no carnes. En esta época consuma más frutas, más ensaladas. Ahora, hermanos, este mensaje de salud en respecto a la alimentación no es nuevo para nosotros, ya lo teníamos con anterioridad también. El agua, ¿ha escuchado del agua? Sí, me han llegado algunos mensajes de estar tomando agua cada 10, cada 15 minutos para poder mantener hidratada la garganta, para poder hidratarnos, que no haya resequedad en las mucosas. Hermanos, el agua es un principio de salud que a menudo se está repite y repite. Es más, yo le podría preguntar ahora, porque muy a menudo lo hago, cada vez que presentamos y hablamos de los principios de salud, tenemos que preguntar, ¿cuántos vasos de agua se ha tomado usted hoy? Ya son las 4 o 5 de la tarde, casi las 6. ¿Cuántos vasos de agua se ha tomado usted durante el día? ¿Es un mensaje nuevo esto? Las organizaciones de salud nos los tienen que repetir. Es un mensaje que ya lo teníamos y que ya Dios nos los había mencionado. Así que a tomar agua, de 8 hasta 10 vasos de agua diarios. Hábitos de higiene. Con el hábito de higiene, hermanos, tenemos un problema como pueblo de Dios, porque muy a menudo citamos Ministerio de Curación en la página 89 y nosotros contamos descanso, ejercicio, sol, temperancia y comenzamos a contar y decimos 1, 2, 3, 5, 7, 8 principios de salud. Sin embargo, nunca consideramos el asunto del aseo y no consideramos el asunto de la higiene, que está escrito no solamente en Ministerio de Curación, sino ahora tenemos que ir a Consejos sobre el Régimen Alimenticio, tenemos que ir a Joya de los Testimonios, tomo 2, y ver que ya desde el año 1847, cuando se dieron las primeras reformas para el pueblo de Dios, de reforma en pro de la salud, se citaba ya el asunto del aseo y de la higiene.
Y dice el espíritu de profecía en Joya de los Testimonios, dice que Dios estaba ya empezando a purificar a su pueblo. Fíjese bien, hermano, porque este es un dato bastante importante e interesante. 1847 y Dios ya había dicho, dentro de las primeras reformas en pro de la salud estaba presente el aseo y la higiene, el aseo personal, el aseo de casas, el aseo de los alrededores y aún el aseo dentro de las iglesias. Y dijo Dios, Dios está comenzando a purificar a su pueblo. Sin embargo, cuando presentamos la reforma en pro de la salud, cuando médicos misioneros, reformadores en pro de la salud, presentamos el mensaje de salud, decimos 8 principios de salud. ¿Y qué pasó con el aseo? ¿Y qué pasó con la higiene? Y hemos estado diciendo, hermanos, ¿qué hubiese pasado si como pueblo de Dios ya estuviésemos advirtiendo desde 1847 que el aseo, que la limpieza, que el estornudar en la mano, que lavarse las manos, que el hacer el aseo en todos los aspectos, tanto personal como del alrededor de casa? Si nosotros fuésemos los portavoces de ese mensaje completo que tenemos de salud, hermanos, ¿qué diferencia hubiésemos marcado en esta época? Sin embargo, al recortarle al mensaje de salud y al presentar un mensaje mutilado, porque eso es lo que estamos haciendo cuando le estamos recortando principios de salud al mensaje que Dios nos ha dado, no estamos presentando un mensaje correcto. ¿Qué espectáculo hubiésemos sido si como pueblo adventista del séptimo día hubiésemos estado presentando esto, hubiesen dicho las personas, mire, ese pueblo de por sí estaba anunciando de que se limpie? Hermanos, si usted va a la Biblia, ya desde el pueblo de Israel Dios había colocado medidas de higiene. Ahora con el pueblo actual, ¿usted cree que la higiene no iba a tener un lugar especial dentro de la reforma en pro de la salud? Hábitos de higiene, limpieza personal y en todos los aspectos. No olvide esto, hermanos. Dentro de las primeras reformas, entonces, estaba el aseo y la higiene. Hay otro aspecto de la salud aquí que tenemos que mencionar también, que tiene que ver con la vestimenta. A la par del aseo, también se dio el asunto de la vestimenta correcta, no solamente como un punto de en el aspecto espiritual de pudor y de modestia. Si usted va al espíritu de profecía, usted va a encontrar de que el asunto de la vestimenta está relacionado con el aspecto de la salud. Por lo tanto, a una persona que quiere hacer prevención de enfermedades, no solamente usted le va a decir, bueno, póngase a hacer ejercicio y coma más frutas, coma más ensalada. Si su vestimenta es incorrecta, si su vestimenta está comprimiendo órganos internos, si su vestimenta es muy corta o es muy descubierta, no hay una buena circulación y entonces la persona no puede tener buena salud. Por lo tanto, tenemos que levantar la voz también en esto. Coma correctamente, haga ejercicio correctamente, hidrátese, descanse, pero también vístase correctamente. Recuerda, hermano, que estamos viendo la parte preventiva y dijo Dios, usted no ignore las leyes naturales y las espirituales y entonces la promesa de Dios va a estar ahí. Pero si yo descuido un principio de salud, entonces la promesa no se puede cumplir. Entonces estamos hablando de la vestimenta. Hay otro principio de salud que usted lo va a encontrar en Consejos sobre el Régimen Alimenticio también, que es el asunto de la pureza en la vida, que usted va a decir, bueno, ¿y eso qué cosa es? Eso no es un principio de salud, eso suena más bien a un aspecto espiritual y de consagración. No, pero cuando usted va al espíritu de profecía, dice, a la par de la alimentación, a la par del ejercicio, a la par del agua pura, usted va a encontrar que dice pureza en la vida. ¿Qué quiere decir eso? Para ser puros, hermanos, lo primero que comienza a reformarse, dice la palabra inspirada por Dios, es la mente. Una mente pura generará un acto correcto. Si la mente es impura, entonces nuestros actos son incorrectos. ¿Cómo mantener la pureza? Hermanos, acá hay una relación de mente-cuerpo y cuerpo-mente. Usted tiene que correr a leer mente, carácter y personalidad, porque el cuerpo va a mandar un mensaje al cerebro y el cerebro también, al generar pensamientos, generará un acto. Perdón.
Entonces, estamos hablando aquí de custodiar prácticamente nuestros sentidos, porque es a través de los sentidos, de las vías, de las avenidas del alma, donde se lleva información al cerebro y entonces se comienza a generar un pensamiento, el pensamiento se traduce en acto, el acto se convierte en hábito y bueno, ahí estamos llegando finalmente al carácter. Pero bueno, custodiar los sentidos, hermanos, también está relacionado con un aspecto de la salud. Si lo que yo estoy viendo, y esto se aplica para lo que estamos viviendo, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Y entre más escuchamos, esto genera un pensamiento y puede ser que me esté poniendo nervioso, puede ser que me esté afectando, me esté estresando lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando. Hay mucho miedo, hay mucho pánico. ¿Por qué? Por lo que está llegando a través de mis sentidos. Por lo tanto, hermanos, todo lo que va a influir, todo lo que tiene que ver con mis 5 sentidos va a influir en mi estado físico, no solamente en el estado espiritual o mental, sino también en el físico. Escuchar ruidos, que por cierto ya hay una contaminación acústica, usted puede hacer una búsqueda ahí, que es la contaminación acústica, mucho ruido, y puede alterar el sistema nervioso, puede alterar la presión arterial solamente por el hecho de escuchar ruidos fuertes. Así que lo que escucho, lo que veo, lo que toco, lo que huelo, va a tener un impacto, repito, no solamente en el ámbito espiritual o mental, sino también en el aspecto físico. Bueno, este es un principio de salud, así que tenemos que ser fieles centinelas, dice el Espíritu de Profecía, de todos nuestros sentidos para poder tener salud. Bueno, hay otro principio dentro del plan de salud que tiene que ver con nuestro ambiente de amabilidad. Quiere decir, o lo que está involucrado aquí es tratar o estar en paz prácticamente con todas las personas que nos rodean. Servir a los demás es una buena medicina, eso está escrito en el Espíritu de Profecía. Estar en paz con todos genera una armonía no solamente de familia, sino de vecinos, sino de hermanos, de comunidad. ¿Por qué? Hermanos, el hecho de estar en enemistad con alguien, recuerde que acabamos de mencionar por el texto de eventos de los últimos días que una de las maneras para poder prevenir a la tempestad que se avecina, dice, es mediante el arrepentimiento. Cuando hay rencor, cuando hay desarmonía, cuando no hay unidad, entonces el sistema nervioso está alterado. Y estoy enojado, ya mi sistema nervioso se alteró. Si grité, mi sistema nervioso está alterado, ¿verdad? La presión arterial ya subió, la respiración cambió, la pulsación cambió, porque son conductas, hermanos, que externas sí, pero que van a influir en el aspecto físico. Por eso, cuando usted lee la pluma inspirada, para cada uno de los principios de salud hay un principio bíblico. Pero si vamos al Espíritu de Profecía, usted va a ampliar ese principio bíblico. Y el Espíritu de Profecía habla mucho en relación a la amabilidad y al servicio que da al prójimo, a su familia, en fin, a su prójimo. Hay una relación con la salud física. Bueno, vamos a ir a otro principio. Tiene que ver con el espíritu que estamos manifestando o con el cual asumimos todas las cuestiones externas que pueden venir. Mantener un espíritu alegre. ¿Qué dice la Biblia? Que la alegría, dice, es una buena medicina. El corazón alegre, dice el libro de Proverbios, es una buena medicina. Bíblicamente, por eso le digo, hay textos para cada principio de salud, hay textos bíblicos, pero cuando usted va al Espíritu de Profecía, usted va a leer que el asunto de la alegría y de la alegría como medicina, dice, no solamente está hablando de un aspecto espiritual, dice, es un asunto fisiológico, dice el Espíritu de Profecía. Un espíritu alegre desde el punto de vista fisiológico. Por lo tanto, ¿cuál es la actitud que estamos viendo ante esta situación que estamos enfrentando? O el virus del miedo, ¿verdad? La epidemia del miedo, del pánico.
Si hay pánico, entonces no hay alegría, no hay paz. Lo contrario de la alegría, hermanos, podría ser la tristeza, el pesimismo, el desánimo, y todo eso es causa de enfermedad. Volvemos a ir al libro Mente, Carácter y Personalidad, y usted va a ver ahí el asunto de las emociones, que el desánimo, la ansiedad, la depresión es una fuente, dice allí, para poder desarrollar enfermedades. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Bueno, pues mucho miedo, mucho estrés, mucha ansiedad, pánico. Estamos desanimados, estamos tristes. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia en relación a esto, hermanos, a todos estos acontecimientos? El libro de Lucas, capítulo 21 y versículo 28, nos da un consejo Dios en las Sagradas Escrituras, y dice que cuando veamos todas estas cosas, cuando estas cosas, dice, comenzaren a hacerse, ¿qué recomendación nos da el Señor? Mirad, dice, y levantad, ¿qué cosa? Vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Otra versión que dice, erguíos, porque desde luego habíamos mencionado anteriormente que nuestra postura corporal, todo lo que nuestro cuerpo hace, lleva un informe al cerebro. Y el cerebro también genera pensamientos que después el cuerpo ejecutará. Por eso leemos en Mente, Carácter y Personalidad, dice, hay una relación entre el cuerpo y la mente y viceversa. Así expresa el espíritu de profecía. Entonces, mi postura corporal manda un informe al cerebro. Y por eso es que Dios nos dice en el libro de Lucas 21-28, erguíos. Cuando comiences a ver esto y cuando comiences a ver lo del coronavirus y los virus y las enfermedades y las epidemias y las pandemias, dice erguíos. No se ponga temeroso, no se ponga triste, no se ponga acongojado, no se desanime. Dice erguíos y levantad vuestras cabezas, porque la redención está cerca. Así es de que el espíritu con que mantenemos, el espíritu como que asumimos todo lo que viene, va a tener un impacto no solamente en el aspecto espiritual, no solamente en el aspecto mental, sino también en el aspecto físico. La actitud es importante porque la mente influye sobre el organismo. Y el último de los principios de salud que hemos encontrado en el espíritu de profecía, el cual usted ya lo conoce, es la confianza en Dios. La base, hermanos, para poder hacer los cambios que nosotros necesitamos realizar en el estilo de vida, en todos los principios que acabamos de mencionar, es creer firmemente en que Dios puede ayudarnos. En Él está nuestra confianza, y muy a menudo es uno de los principios de salud que, aunque tenga una connotación bastante espiritual y bastante mental, fue aquí de este lado donde el Señor quiso colocar este principio de salud, de confianza en Dios, que muy a menudo nos olvidamos. Corremos a la alimentación, es más, siempre que hablamos de reforma en pro de la salud, solamente hay un enfoque alimenticio, no comer esto y comer esto. Pero ¿qué pasa con los demás principios de salud? ¿Cuándo hemos hablado de manera profunda de este principio de salud llamado confianza en Dios, que es la base, que es lo que sostiene a todos los demás principios de salud? Si quitamos definitivamente, aunque coma mucha lechuga y aunque tome muchos jugos verdes y aunque esté comiendo mucha cebolla y ajo para subir el sistema inmune, hermanos, no va a pasar nada, porque es la confianza en Dios. Por eso el pensamiento de eventos de los últimos días decía, es mediante el arrepentimiento y la fe en Jesús. Esto es el plan, hermanos, el plan preventivo. Ahora, el pensamiento decía, estas lecciones que Dios dio al pueblo de Israel, los dio en Palestina, cuando sanó a los enfermos, son para nosotros. Hay condiciones, hermanos, que deben observar todos los que quieran conservar la salud. Todos deben aprender cuáles son esas condiciones. Las hemos mencionado brevemente, cuáles son las condiciones para que el Señor pueda actuar. Ahora vamos a reforzar todo eso, pero ya no de manera específica, sino a través de algunos textos del Espíritu de Profecía, hablando precisamente de todos estos principios que acabamos de mencionar. Escuchen lo que dice Ministerio Médico en la página 223 o en el libro Temperancia en la página 77. Es un llamado
a todos aquellos que estamos en esta área de salud, sin olvidar que para este tiempo, hermanos, para este tiempo hay un llamado en el cual Dios dice, hemos llegado a un tiempo en el que cada miembro de iglesia debería estar realizando esta obra de ser un reformador o de ser un médico misionero. Así de que este pensamiento podemos decir que es para todos. Comienza diciendo así, médicos reformadores debieran llamar la atención en manera especial hacia las leyes que Dios ha establecido. Hermanos, el subtítulo de este pensamiento que yo estoy leyendo dice, estudiad y enseñad las leyes de la medicina preventiva. Escucha aquí, porque esto usted no lo va a escuchar de la OMS, no lo va a escuchar de los epidemiólogos, de los virólogos, infectólogos, de ningún área de salud que ahorita está preocupado, ¿sí?, por todo lo que está aconteciendo, pero no lo va a escuchar porque el mensaje que Dios nos ha dado es único y especial. Por eso, Consejo sobre el régimen alimenticio, párrafo 41, dice, tenemos un mensaje maravilloso y bien definido. Es especial, hermanos, es único. Dios nos ha dado el privilegio de tener este mensaje, pero nos hace responsables para llevar este mensaje ahora ante estos acontecimientos que están ocurriendo. Por eso el llamado es, médicos reformadores, por favor, llamen la atención de manera especial hacia las leyes que Dios ha establecido, porque esta es la ley de la medicina preventiva. Usted quiere prevenir, usted quiere que no le dé el coronavirus ni todas las epidemias o pandemias que puedan venir a futuro, porque este es principio apenas, principio de dolores. Entonces, usted quiere prevenir, usted mismo, su familia, quiere prevenir a los demás, entonces tiene que estar llamando la atención a las leyes que Dios ha establecido. Estos médicos reformadores que no hemos entendido bien el mensaje, dice, se detienen mucho en el desarrollo de la enfermedad, están viendo cómo atender y están haciendo el tratamiento, pero dice, en general, no están llamando la atención hacia las leyes que debieran ser escrupulosas e inteligentemente obedecidas para prevenir la enfermedad. Hermanos, no es el tratamiento lo que está previniendo, sino es la obediencia a todos los principios que acabamos de mencionar. Es para prevenir la enfermedad. Dice, muchos se están dedicando a atender ya en sí a la enfermedad, pero la gran mayoría, hermanos, no estamos hablando, dice, de estas leyes que son las que precisamente están previniendo la enfermedad. Cuando se obedecen de manera escrupulosa, fíjese bien esa palabra, no nos gusta mucho, escrupulosa e inteligentemente. Mensaje selecto, tomo 2, en el capítulo 28 dice, enseñad a la gente a corregir los hábitos y las prácticas relacionadas con la salud, recordando que una onza de prevención vale más que una libra de curación. Nos hemos dedicado más a la libra de curar y de curar y de curar. ¿Por qué no trabajamos con la onza, hermanos? ¿Por qué no trabajamos con la onza que tiene que ver con la parte preventiva? Seríamos espectáculo, hermanos, si el mensaje de salud no lo estuviésemos desvirtuando como hasta ahora lo hemos llevado, dedicando más tiempo a dar tratamientos en lugar de prevenir las enfermedades. Consejo sobre el régimen alimenticio, en el párrafo 762 dice, hemos de presentar los principios de la reforma pro salud ante el pueblo, haciendo todo lo que está de nuestra parte para inducir a los hombres y las mujeres a comprender la necesidad de estos principios y a practicarlos. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo? Estar enseñando, hermanos, a tomar agua, a hacer ejercicio, a comer, a descansar, a tener una actitud alegre, a tener amabilidad con los demás, a confiar en Dios. Esos son los principios, hermanos, que tenemos que estar enseñando y repasando y dando, dice, y haciendo todo lo que esté de nuestra parte, hermanos, para que todos los demás podamos entenderlo, comprendamos la necesidad que estos principios tienen en nuestra vida y que lo practiquemos, porque una cosa es conocerlos, otra cosa es practicarlos, como estamos nosotros. Ministerio de Curación, capítulo, el médico educador dice, no se nos recordará demasiado que la salud no depende del azar. Quien no se enferme en este tiempo no es porque tuvo una buena suerte, no es porque qué bueno que a usted no le tocó el coronavirus, hermanos, es resultado, dice aquí, de la obediencia a la ley. La salud no es un asunto de azar.
no es un asunto de casualidades, no es un asunto de que a mí me tocó. El asunto de la salud, dice, es resultado de la obediencia a la ley. Ahora, fíjese, Testimonios para la Iglesia, en el tomo 3, páginas 183 y 184, viene un pensamiento que es bastante fuerte, al menos de manera personal lo considero así. Es un pensamiento muy duro, muy fuerte de poder escuchar. La enfermedad es causada por la violación de las leyes de la salud. Es el resultado de violar la ley de la naturaleza. Es otro nombre que se le da a la ley de la salud, leyes de la naturaleza, principios de salud, principios higiénicos, en fin. Nuestro primer deber que le debemos a Dios, a nosotros mismos y a nuestros semejantes es obedecer las leyes de Dios, lo cual incluye las leyes de la salud. Escucha bien, porque siempre que hablemos de la ley de Dios, allí mismo en ese paquete de la ley de Dios están incluidos las leyes de la salud. No lo podemos separar, porque siempre que decimos leyes de Dios también están incluidas las leyes de la salud. Si estamos enfermos, les imponemos una carga tediosa a nuestros amigos, nos inhabilitamos para cumplir nuestros deberes hacia nuestras familias y nuestros vecinos. Y cuando la muerte prematura es el resultado de nuestra violación de la ley de la naturaleza, acarreamos tristeza, acarreamos sufrimiento, privamos a nuestros vecinos de la ayuda que debemos rendirles con nuestra vida. Les robamos a nuestras familias el consuelo y la ayuda que podríamos prestarles y despojamos a Dios del servicio que Él nos demanda para que fomentemos su gloria. Entonces, escucha bien aquí, porque aquí viene lo duro, de manera personal lo digo. Entonces, dice el pensamiento, ¿no somos en el peor sentido de la palabra transgresores de la ley de Dios? ¿Cómo comenzó todo esto, hermanos? Fíjese, el primer deber que tenemos se lo debemos a Dios, también nos lo debemos a nosotros mismos y también se lo debemos a nuestros semejantes. Y ese primer deber se basa en obedecer la ley de Dios, lo cual está incluido aquí, las leyes de la salud. Eso dice así el Testimonios para la Iglesia, tomo 3. Cuando decimos leyes de Dios, ahí está incluida las leyes de la salud. Entonces, si yo violo eso, entonces me fallo a mí misma porque me inhabilito para hacer una obra, le fallo al prójimo porque ya enferma, pues ya no le puedo ayudar, y definitivamente le fallé a Dios porque Dios me dio una comisión, pero como ya me inhabilité, entonces ya no puedo cumplir esa misión, esa obra que Dios me ha encomendado. Entonces, dice, no somos en el peor sentido de la palabra transgresores de la ley de Dios. Fíjese bien, hermano. En el peor de los sentidos, dice aquí, en el peor sentido de la palabra, nosotros, al violar los principios de salud, nos venimos a convertir en el peor sentido de la palabra como transgresores de la ley de Dios. Es bastante fuerte este pensamiento, porque siempre que hablamos como pueblo de Dios, pueblo remanente, y hablamos de los 10 mandamientos, y resaltando el 4º mandamiento, porque somos el pueblo que levanta los portillos, repara los portillos, levanta los mandamientos de Dios. Pero ¿qué pasa con los principios de salud? Si violamos los principios de salud, fallo conmigo misma, le fallo al prójimo, le fallo a Dios, y vengo a ser, en el peor sentido de la palabra, transgresor de esa ley de Dios que yo digo que tengo que reparar y que tengo que levantar. Es algo un poco contradictorio. Ahora, vamos a ir terminando ya, hermanos, pero antes de que podamos hacer la última reflexión en cuanto a esta temática, yo he colocado aquí algunas ayudas que también pueden ser preventivas. Ya mencionamos la prevención que estas organizaciones de salud están mencionando, que tiene que ver con el aseo, con la higiene. Ahorita hay muchos toques de queda para muchos países, estados, y tenemos que respetar también lo que las autoridades están diciendo, porque eso es bíblico, siempre y cuando no esté en oposición a lo que Dios nos ha encomendado. Entonces tenemos prevención de ese aspecto. Ya hemos visto también la manera preventiva en el plan de salud que Dios nos ha dado, que tiene que ver con la obediencia a los principios de la salud. Pero también aquí coloqué algunas ayudas preventivas que tienen que ver un tanto
no con los principios, sino con algunas cosas que podemos estar haciendo en casa. Por ejemplo, el poder realizar algún jarabe con un antibiótico natural que podemos preparar en casa. Este antibiótico natural es algo que podemos prepararlo con rábanos, con ajo, y yo voy a dar las cantidades ahorita. Es más, lo voy a dar de una vez y después les voy a hacer un comentario respecto a este antibiótico natural. Esto es para poder ayudar al sistema inmunológico o ante cualquier tipo de enfermedades. Perdón. Lleva 5 rábanos, una cabeza de ajo enterita, 2 cebollas moradas, o puede ponerle una, es bastante fuerte este antibiótico natural. Lleva un trocito de jengibre, 1 litro de jugo de limón y de 3 a 4 cucharadas de miel. En lo personal, cuando preparamos esto, le pongo un poco más de miel porque le digo que es bastante fuerte, es muy concentrado su sabor. Vamos a colocar todo en la licuadora, con excepción de las cucharadas de miel. La miel lo vamos a dejar al último. Vamos a colocar el rábano, la cebolla, el ajo, el jengibre en la licuadora. En la receta original, usted va a colocar 1 litro de jugo de limón junto ahí en la licuadora para poder licuarlo, y después lo va a colar y le va a agregar la miel. Digo en la receta original, porque le voy a dar ahora mi versión como yo lo realizo. No pongo el jugo de limón, yo pongo nada más los rábanos, el ajo, la cebolla, el trocito de jengibre, lo licúo con un poco de agua, y cuando ya lo licué, entonces después cuelo, y ahora a lo que está colado le agrego el jugo de limón y entonces lo endulzo. Usted tiene las 2 opciones para poder hacerlo. Yo coloco un poquito más de miel porque, repito, su sabor es bastante fuerte, pero si usted lo tolera con 4 cucharadas de miel, pues adelante. Vamos a tomar 2 cucharadas diarias, mañana y tarde. Si ya se ha desarrollado alguna enfermedad infecciosa o pulmonar, o estamos ya con gripe, con influencia o con algún problema respiratorio, entonces lo vamos a tomar de 3 hasta 4 veces diarios, 2 cucharadas, ¿verdad? En cada cierto tiempo, hasta 4 veces por día o 5 veces dependiendo de la necesidad. Si es de manera preventiva nada más, entonces tomamos 2 cucharadas por la mañana y 2 cucharadas por la tarde. También hay algunas plantas, hermanos, que tienen propiedades antibióticas y que son estimulantes naturales de las defensas, sistema inmunológico, como es la quinasia, el romero, el tomillo, la salvia, la menta, el hinojo, el estragón, el orégano, el boldo, el chantén. Hay muchas plantas, hermanos. El manzanilla, que es una de las más conocidas, que también la menta, el gordolobo. Todas estas se pueden hacer preparaciones individuales de infusiones, lo que usted toma con sus 3 deditos en una taza de agua. Vamos a hacer esas tomas, puede ser 1 taza, 2 tazas durante el día para ayudar con las defensas, con el sistema inmunológico. Y también, por último, quisiera mencionar algunos aceites esenciales que pueden ayudarnos, como son el aceite esencial de clavo, que es antibacterial, el aceite esencial de limón, el aceite esencial de canela, el de eucalipto, el de romero. Todas estas tienen propiedades antibacteriales que se pueden combinar, se pueden colocar en un frasquito, en un vidrio oscuro. Se colocan de 20 a 18 gotas de cada una de ellas, se hace una mezcla de todos ellos, se cierra muy bien el frasco, se guarda en un lugar fresco y seco, y cuando vamos a utilizarlo, si quiere utilizarlo como un ambientador en un difusor, usted puede colocar algunas gotas allí para que pueda inhalar el aire, o se puede colocar también en el agua donde vamos a limpiar el piso o vamos a limpiar la cocina, en fin. Recordemos que todos estos aceites esenciales son antibacteriales. Ahora, lo que yo iba a mencionar al principio, bueno, ahora lo menciono. Todo esto que estamos mencionando, tanto de las plantas, de los aceites y del jarabe que acabamos de dar, el antibiótico natural, no sustituye en ninguna manera la obediencia a los principios de Dios. Podemos estar tomando el antibiótico natural, pero si yo no me descanso a la hora correcta, si yo no estoy haciendo ejercicio físico, si no tengo una alimentación correcta,
pues va a servir de poco. Recordemos que en el plan de la salud no solamente Dios está preocupado por nuestra salud física, sino también la mental y la espiritual, y este conjunto es prácticamente lo que Cristo quiere redimir, el ser entero. Esta es la verdadera santificación. Así que el aspecto de la reforma, hermanos, no solamente es para librarnos de enfermedad, sino que el Señor quiere hacer una transformación y quiere que tengamos un perfeccionamiento de carácter. Por eso están los principios y por eso mencionamos que todo esto no sustituye el hecho de no obedecer los principios de salud. Esto solamente es una ayuda, pero lo que en realidad nos garantiza, hermanos, es la obediencia a los principios de Dios, que la promesa de Dios se cumpla en nuestras vidas. Ahora, casi estamos llegando entonces al final, y quiero terminar con algunas de estas notas que se encuentra en el libro La Educación Cristiana, en la página 223, que es muy importante el hecho de poder entender lo que Dios nos está diciendo a través de estos pensamientos. Dice aquí este texto: Dios no obra milagros, fíjese bien, donde ha provisto los medios por los cuales se ha de hacer la obra. Dios no va a obrar milagros. Si Dios ya dio el medio y no se cumple o no se utiliza el medio, entonces Dios dice no va a obrar milagros. Emplead vuestro tiempo, emplead el talento en su servicio, y Él no dejará de cooperar con vuestros esfuerzos. Es la cooperación. Hay otro texto que sería muy larga la presentación, pero Dios dice, hermanos, hay una promesa que está escrita ya, donde si Él dice que Dios se compromete a mantener la maquinaria en buenas condiciones, siempre y cuando, aquí viene la condición, el hombre coopere con Dios. Si el hombre no coopera, el Señor quiere darnos salud, pero si el hombre no coopera, entonces no se puede cumplir la promesa de Dios. Si el agricultor deja de arar y sembrar, Dios no obrará un milagro para contrarrestar las consecuencias de su descuido. El tiempo de la cosecha halla a su campo sin fruto, no hay gavillas que recoger, no hay grano que almacenar. Dios suministró la semilla, dio el suelo, el sol, la lluvia, pero si el agricultor hubiese empleado esos medios que estaban a su alcance, habría recibido según su siembra y su trabajo. Hermanos, Dios nos ha dejado los principios de salud. Dios nos ha dado el medio para subir el sistema inmunológico. Dios nos ha dado los medios para poder mantener nuestro cuerpo en buena salud, pero si nosotros no obedecemos esos principios, el Señor no va a obrar ningún milagro. Existen grandes leyes que gobiernan el mundo de la naturaleza, y las cosas espirituales son dirigidas por principios igualmente positivos. Si se quiere obtener los resultados deseados, es necesario emplear los medios para lograr un fin. Los que no hacen esfuerzos decididos no están trabajando en armonía con las leyes de Dios. No están haciendo uso de los medios provistos por el Padre Celestial y no pueden, dice, esperar otra cosa que ínfimas retribuciones. El Espíritu Santo no obligará a los hombres a seguir un curso de acción determinado. Somos agentes morales libres, y cuando se nos ha dado evidencia suficiente acerca de nuestro deber, a nosotros nos toca decidir nuestra conducta. Hermanos, el Señor es específico al decirnos en relación a nuestros hábitos de vida qué es lo que tenemos que hacer, pero al ser libres, nosotros decidimos qué conducta vamos a seguir. Ahora, en el ámbito de la salud, específicamente, consejos sobre la salud dice: muchos han pretendido que Dios los libraría de las enfermedades solo porque así se lo habían pedido. Pero Dios no ha contestado sus oraciones porque su fe no se ha perfeccionado mediante sus obras. Dios no realizará, escuche bien, ningún milagro para evitar que las enfermedades recaigan sobre las personas que no se cuidan y que continuamente se mantienen violando las leyes de la salud. Este pensamiento, hermanos, es específicamente para esos principios de salud que acabamos de mencionar. Si yo no obedezco esos principios de salud, entonces no podemos esperar de que caigan 1,000 y 10,000 a nuestro lado. No podemos esperar que la peste que anda en la oscuridad no llegue. No podemos esperar las promesas si nosotros no cumplimos con la condición. Dios no realizará ningún milagro
para evitar que las enfermedades recaigan sobre las personas que no se cuidan y que continuamente, dice, se mantienen violando las leyes de la salud sin hacer mayor esfuerzo para prevenir, escucha bien la palabra, prevenir tales enfermedades. Cuando hacemos todo lo que está de nuestra parte para conservar la salud, entonces esa palabra viene después de lo otro. Entonces, es decir, si se hace aquello, entonces podemos esperar que los benditos resultados se produzcan y pedirle a Dios con fe que bendiga nuestros esfuerzos relacionados con la preservación de nuestra salud. Entonces, dice aquí otra vez la palabra, entonces, viene una palabra tras otra, entonces y entonces, entonces contestará nuestras oraciones si al hacerlo su nombre puede ser glorificado. Y aquí viene otra condición, pero no habría tiempo para poder explicar, porque muchas veces esa oración no va a ser contestada como nosotros queremos, pero que a todos, dice aquí, pero que todos comprendan que tienen un trabajo que hacer. Dios no obrará en forma milagrosa para preservar la salud de quienes, por causa de su descuido irresponsable de las leyes de la salud, siguen un curso seguro hacia la enfermedad. Bastante claro el pensamiento, hermanos, bastante claro el pensamiento. Y ahora vamos a hablar un poquito de la fe y la presunción, y ya son prácticamente 2 textos más y con eso vamos a concluir, pero no podemos dejar de hablar de esto. ¿Cuándo es fe? ¿Cuándo es presunción? Porque les digo que muy a menudo estamos citando el Salmo 91, ¿verdad? Que Dios nos va a proteger, pero ¿bajo qué forma estamos presentando ese texto bíblico? ¿Es bajo fe o bajo presunción? La presunción, dice Joya de los Testimonios, tomo 1, página 415, es una tentación común, y cuando Satanás asalta a los hombres con ella, obtiene la victoria 9 veces de cada 10. Fíjese bien, hermanos, de 10 veces, 9 sale victorioso el enemigo cuando utiliza la presunción. Los que profesan seguir a Cristo y aseveran por su fe hallarse en guerra contra todo lo malo de su naturaleza, se precipitan con frecuencia irreflexiva en tentaciones de las cuales solo un milagro podría sacarlos sin contaminación. La meditación y la oración los habría preservado e inducido a rehuir la posición crítica y peligrosa en la cual se colocaron cuando dieron a Satanás ventaja sobre ellos. Las promesas de Dios, fíjese bien, por eso quisimos hablar un poquito de esto ya para finalizar, porque dijimos que el Salmo 91 tiene muchas promesas, todo es promesa el Salmo 91, muchas promesas, y promesas escatológicas. Comentario Adventista dice eso, que son para este tiempo precisamente el Salmo 91. Es más, el Espíritu de Profecía nos invita a estudiar el Salmo 91 en este tiempo. Las promesas de Dios, dice, no están destinadas a que nosotros apelemos a ellas temerariamente mientras nos precipitamos al peligro, escucha aquí cómo, violando las leyes de la naturaleza y despreciando la prudencia y el juicio con que Dios nos ha dotado. Esta es la más flagrante presunción. Es decir, a mí Dios me va a sanar, me va a librar del coronavirus porque soy del pueblo de Dios. Somos adventistas, guardamos los mandamientos de Dios, así lo decimos, pero ya dijimos cómo podemos transgredirlos en el peor sentido. Pero decimos somos pueblo de Dios, cito el Salmo 91, abro mi Biblia en el Salmo 91 y Dios me va a proteger del coronavirus y de todas las pestes y de todas las epidemias y pandemias venidas y por venir. Pero dice aquí, esta es la más flagrante presunción. Si yo estoy violando la ley de la naturaleza y estoy despreciando la prudencia y el juicio que Dios nos ha dotado. Hermanos, estamos ya prácticamente en las escenas finales de la historia de esta tierra. La guerra, dice evento de los últimos días, prevalecerá. Va a haber epidemias, y esto lo estamos viendo ya, son señales que se están cumpliendo delante nuestro. Habrá epidemias, va a haber mortandad, va a haber hambre.
Las aguas del abismo, dice, evento de los últimos días, van a rebasar sus límites, van a haber incendios, van a haber inundaciones que van a destruir propiedades, va a destruir la vida, aumentarán las hambrunas, las pestilencias, dice la página 27, van a barrer a miles. Hermanos, esto ya está profetizado, pero se me ha mostrado, dice la mensajera del Señor, que el Espíritu del Señor se está retirando de la tierra. Y pronto, escucha aquí, porque estas son las palabras finales. Queremos dejarlos para que podamos meditar en ellas. Pronto se les negará el poder protector de Dios a todos los que continúan despreciando sus mandamientos. Recuerda, hermanos, la protección está allí. La promesa Dios la hace para todos, pero no todos la van a recibir porque la promesa de Dios es condicional. Quiere decir que solamente aquellos que cumplan con la condición van a poder gozar de esas promesas de Dios, van a poder gozar de esa protección que Dios va a dar. Pero pronto, dice aquí, se les va a negar el poder protector de Dios. ¿A quiénes? A los que no cumplieron la condición, a todos aquellos que continúan, dice, despreciando sus mandamientos. Y cuando hablamos de mandamientos, no solamente piensa en esos mandamientos que fueron dados allá en el Sinaí, no solamente piensa en los 10 mandamientos. Recuerde que dentro de esos preceptos divinos también se encuentran los principios de la salud y que llegamos a ser, en el peor sentido de la palabra, los peores transgresores cuando violamos los principios de salud y quedamos mal con nosotros mismos, con nuestros prójimos y con nuestro Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude a reevaluar esta gran temática de salud que Dios nos ha dejado, porque poseemos un mensaje maravilloso y bien definido. Oramos y de esa manera concluimos la presentación de esta hora. Querido y bondadoso Padre eterno que moras en los altos cielos, estamos agradecidos contigo, Señor, porque como pueblo somos privilegiados al ser partícipes de este maravilloso y definido mensaje de salud que tú nos has encomendado. Si hemos fallado en el pasado en presentar un mensaje verdadero, claro, ante el mundo, ante el pueblo, pedimos perdón. Y rogamos, Señor, que en tu piedad y en tu misericordia pare ya este asunto de tanta enfermedad y de tanta muerte. Sabemos de que tú estás al control de ello. Tú lo permites, pero tú no eres el originador del mal, del sufrimiento, de la enfermedad y de la muerte. Un enemigo ha hecho esto. Señor, pero tú tienes el control de ello. Y rogamos por estas personas, por las familias, por las personas que están enfermas, por tu mismo pueblo, para que tenga la oportunidad o tengamos la oportunidad de poder despertarnos completamente y poder dar este mensaje de salud que viene a ser el brazo derecho del último mensaje de misericordia. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y por tu paciencia. Sigue estando con nosotros, te lo suplicamos humildemente en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Adelante.